Tenemos otros capítulos de Are You Sure? Así que hoy resumiremos las partes importantes de cada capítulo. Vayamos con el primero. Vemos a Jimin y Jungkook caminando por las calles de Suiza de noche, buscando el lugar donde pasarían la noche mientras ambos disfrutaban conversando sobre el lugar. Luego hacen una llamada a Namjoon, quien estaba en París. Jimin quiere invitarlo a encontrarse, pero Namjoon le dice que no podrá, ya que tendría que viajar a París al día siguiente. Así que simplemente se despiden mientras piensan en practicar la canción de J-Hope, Killing It Girl. Ambos se toman un momento para practicar, intentando hacerlo lo mejor posible y claramente, siendo tan perfeccionistas, lo logran. Después se van a descansar, mientras Jungkook practica inglés por la noche, intentando que la aplicación con la que aprende no lo mande a dormir, ya que siempre decía adiós. Llega el momento de despertar a cada uno y desayunar, ambos tranquilos, disfrutando de la compañía del otro mientras comen. Y ambos se dirigen a su próximo destino, a una actividad que les acelera el corazón. Antes de comenzar, fueron a un lugar y, como siempre, comenzaron a fotografiarse mutuamente. Después tomaron sus patinetas para comenzar con la actividad. Vemos que, al inicio, Jimin es quien tiene un poco de desventaja, mientras Jungkook se adapta rápidamente, pero luego lo alcanza sin problemas, mostrando cómo mejoran poco a poco. Llegan a un lugar para comer y vemos cómo aprecian la vista y disfrutan mirando alrededor. Regresan a donde pasarán la noche para descansar y Jungkook decide jugarle una broma a Jimin, escondiéndose en la habitación del staff. Vemos cómo Jimin lo busca por todas partes mientras Jungkook se ríe de la situación. Jimin se toma su tiempo buscando y, claro, después de dudarlo un poco, termina encontrando a Jungkook. Luego se alistan para su siguiente actividad juntos. Subieron al tren emocionados para llegar a cumplir con la actividad. Claramente, mientras están en camino, Jungkook no puede evitar grabar a Jimin en todo momento. Es como si fuera su estrella principal. Incluso mientras duerme, Jungkook dice, «Pero es bonito, ¿no?». No podía faltar Jungkook recordándole al mundo lo bonito que es Jimin, incluso cuando duerme. Luego Jimin se despierta y ambos aprecian la vista. Comienzan a caminar por un sendero completamente hermoso, cada vez más juntos, como si no hubiera más espacio. Jimin toma a Jungkook de los hombros, acercándolo más a él. Llegan a una montaña y a un lago donde toman muchas fotos. Incluso se toman fotos ellos mismos. Luego siguen su camino mientras Jimin corre por el lugar y Jungkook toma fotografías de las flores hasta que llegan al sitio de la actividad. Jungkook es el más emocionado, ya que Jimin está nervioso. Incluso dice que tiene miedo de hacer el parapente. Jungkook, sin pensarlo, decide lanzarse primero, mostrándonos una vista hermosa y claramente a un Jungkook muy feliz por la adrenalina. Cuando llega el turno de Jimin, lo vemos nervioso, como queriendo retractarse pero a la vez no. A pesar de su miedo a las alturas, Jimin lo hace espectacular. Incluso dice, «Es hermoso, estoy feliz pero asustado». Si bien ambos se veían felices y emocionados, sabemos quién era el más feliz de los dos con esta actividad. Las sonrisitas de Jimin, esa manera de demostrar su nerviosismo. Después de los nervios, Jimin dice, «Puede que sea el mejor momento de mi vida». Nervioso, pero con una verdad clara en cada una de sus palabras. Termina ese momento único y ambos agradecen a las personas que los acompañaron. Después de terminar la actividad, Jungkook se le acerca a Jimin y le dice,
Jimin, ha sido muy divertido, ¿verdad? Jimin le responde, estaba muy feliz, pero tenía miedo. Jungkook le pregunta, ¿miedo a qué? Mientras le da pequeñas caricias como si buscara consolarlo de alguna forma, a lo que Jimin dice, a las 2 montañas, lo que nos da a entender que tenía miedo de que algo fallara y se cayera. Ambos luego cuentan su experiencia, lo que sintieron, cómo compartieron. Jimin realmente estaba muy feliz, a pesar de los nervios, disfrutó cada momento. Llegan a su alojamiento para cenar. Luego de disfrutar unos aperitivos, ambos cocinan un ramen picante, disfrutando al fin de un poco de comida coreana. Después, se van a sentarse al sofá que tiene el alojamiento. Jungkook quiere echarse en la barriga de Jimin, pero él no lo deja y da la vuelta a la situación. Jimin es quien se echa en las piernas de Jungkook y se ponen a jugar. Jungkook levanta y baja la cabeza de Jimin con sus piernas. Aquí podemos ver que la intención de Jungkook era acostarse en el regazo de Jimin, pero este no lo dejó porque era Jimin quien quería estar recostado en el regazo de Jungkook. Deciden salir ambos por las calles de Suiza a un bar donde Jimin tenía muchas ganas de ir. Prueban bebidas tradicionales del lugar, se encuentran con una ARMY suiza y Jungkook comienza a saludarla. Incluso se da cuenta de que llora y la sigue saludando. El sueño de cualquiera. Ambos salen un momento afuera del bar para tener una conversación tranquila, comenzando a contar momentos dentro del ejército, donde hablaron de cómo se hicieron pequeñas cicatrices. Luego, Jungkook revela que la primera vez que le gustó a alguien que no era coreana fue cuando viajó a Estados Unidos para un programa de entrenamiento de un mes. Jimin reaccionó sorprendido y le preguntó si no estaba en 9º grado en ese momento, pero Jungkook aclaró que estaba en 8º. Explicó que la chica que le gustó también estaba allí tomando clases de baile, igual que él, y que ambos eran muy jóvenes, simples estudiantes. Al principio solo pensó que era muy bonita, lo que hizo reír a Jimin, pero luego comenzó a verla con frecuencia. Entonces, su profesor le dijo que fuera a hablar con ella al menos una vez. Jimin se rió aún más al escucharlo. Jungkook comentó que en ese momento no sabía cómo acercarse porque no hablaba inglés y no podían comunicarse. Jimin le preguntó qué pasaría si esa situación ocurriera ahora, y Jungkook respondió que quizá lo intentaría, diciendo en tono de broma que simplemente le diría, «Me gustas». Jimin opinó que la historia era muy bonita y que no necesitaba ningún tipo de edición. Jungkook añadió que en ese entonces era muy joven, y Jimin comentó que parecía recordarla con cariño. Jungkook dijo que sí, que lo hacía como un amor que no se cumplió, y Jimin mencionó The Truth Untold, a lo que Jungkook respondió que exactamente, que ni siquiera pudo decir una palabra. Aquí pasa algo curioso, porque en los adelantos nos muestran a ambos conversando sobre lo importantes que fueron el uno para el otro durante su servicio militar. Sin embargo, esa parte no la pusieron, como si la hubieran cortado. Y claramente sabemos que iban a haber cortes, pero nos parece curioso cómo sale en el adelanto y no en el capítulo completo. Luego ambos hablan sobre música, sus clases de canto y cómo se apoyan incluso en eso. Pero repito, me parece curioso que no pusieran la conversación del adelanto. Regresan a su alojamiento listos para dormir, alistándose cada uno, pero antes pasando un tiempo en su celular. Al amanecer, las alarmas que Jungkook había puesto la noche anterior suenan, pero ninguna logra despertar a Jungkook. Así, ambos se alistan para su siguiente actividad juntos, que es esquiar en la nieve. Y como sabemos, la nieve les encanta. Están viendo la vista desde lo alto antes de llegar a su destino. Jungkook dice, «¿Me dormí pensando en volar?» A lo que Jimin responde, «¿Entonces volaste en tus sueños?»
Jungkook le responde, no, peleaba con mi madre, y Jimin le dice que él soñó que volvía al ejército. Después de ello, ambos llegan a la cima donde hay mucha nieve. Están más que listos para disfrutar de ese momento. Jungkook lo hace excelente a la primera, realmente disfrutando de la nieve como si hiciera esto toda una vida. Claramente tiene pequeños tropiezos, pero son muy pocos. Mientras tanto, tenemos a Jimin, que va un poco lento pero disfruta cada momento, logrando crear momentos increíbles no solo para ellos, sino también para nosotros.